Jimena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Julio. Al contrario, Jimena se ha especializado en asuntos de aviación, particularmente los problemas sindicales, laborales. La leo con frecuencia en Twitter, en las redes sociales, y ahora le pido que nos comente lo que ha aportado a la discusión pública respecto al sabotaje al proceso de concurso mercantil de Mexicana de Aviación, con el que el entonces presidente Felipe Calderón simuló rescatar la empresa, pero no adelanto las cosas. Jimena, ¿qué es lo que has estado comentando en este tema, por favor? Mira, yo lo que he estado comentando es que el caso de Mexicana de Aviación no puede verse como un caso aislado. Finalmente, los actores que estuvieron involucrados en el tema de Mexicana, al día de hoy, varios de ellos se encuentran en Aeroméxico, en Interjet, en otras empresas. Entonces, no es un caso aislado, todo está conectado finalmente. Sobre este tema, ¿quiénes son los personajes de aquel pasado que hoy están presentes, Jimena? Mira, cuando se dio la venta de Mexicana primero, en lo que era la presidencia de Sintra estaba Andrés Conesa, y Andrés Conesa vende en 2005, diciembre de 2005, a Gastón Azcárraga, Mexicana de Aviación, y como premio, al parecer, le dan la dirección de Aeroméxico, Andrés Conesa, pero también entra como el presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico, Javier Arrigunaga Gómez del Campo, quien estaba antes de la venta de Aeroméxico como presidente de Banamex. Banamex era un banco que estaba imposibilitado para adquirir Aeroméxico por pertenecer a la panza del IPA, y hacen artilugios mágicos para que el único postor que quedara para comprar Aeroméxico en aquel 2007 fuera Banamex, a través de Roberto Hernández. Ujú. Jimena, Andrés Conesa Labastida, pariente, Ujú. sobrino, entiendo, de Sobrino. Francisco sobrino de Francisco Labastida Ochoa, exgobernador de Sinaloa, priista relevante, el primer priista en ser derrotado al buscar la presidencia de la República en 2000 frente a Vicente Fox, y Felipe Javier Arrigunaga Gómez del Campo, como dices, pariente de Margarita Gómez Zavala Gómez del Campo, y con Aeroméxico, que en aquellos tiempos, Jimena, pareció un premio al grupo que impulsó desde el ámbito empresarial la campaña publicitaria contra López Obrador, y que luego ese grupo se quedó también con Aeroméxico, Jimena. Así es correcto. Finalmente parece ser que son premiados, y la trama de la desaparición de Mexicana de Aviación se da desde antes de su compra, se da antes de la compra de Mexicana de Aviación. Ya vienen planeando esta idea de desaparecer a Mexicana para favorecer a Aeroméxico. Eso es lo preocupante de este asunto, que es una trama que ya estaba planeada desde tiempo atrás, que intentaron abaratar los contratos colectivos de trabajo y trataron de culpar a los trabajadores de la quiebra de la empresa para lavarse los dueños las manos, pero no es así, lo hemos visto, ya por fin apareció, por fin lo puedo ver, lo solicité, no tienes idea cuántas veces el contrato de compraventa por 1,000 pesos por parte de Grupo Posadas Atenedor acá. Yo estuve presente cuando Javier Lozano nos dijo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a los sindicatos en aquel entonces, cuando se dio esa venta ilegal a todas luces, nos dijo Javier Lozano en nuestra cara: es un acuerdo entre particulares y no nos podemos interponer, cuando es falso. Las aerolíneas, y quiero que esto quede muy claro en la mente de todos los que nos están viendo, de los usuarios, Uh las -huh. aerolíneas son concesiones que otorga el Estado, y es facultad del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, velar por el buen uso de estas concesiones. Tenemos el caso de Mexicana de Aviación, pero también tenemos ahorita el caso de Interjet. Por eso es cuando digo que no, nada está aislado, todo está conectado. Uh -huh. Jimena, ¿y 1,000 pesos por la venta de Mexicana de Aviación? ¿Ese fue el precio? Ese fue el precio, y es un absurdo. Cuando se separan Aeroméxico y Mexicana de Sintra, cuando desaparecen Sintra, que es
la empresa controladora del gobierno que tenía ambas empresas en 2005, cuando desaparecen a Cintra, cada empresa se evaluó y están los papeles en el Senado de la República porque hubo de hecho varias mesas, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados. El costo de cada aerolínea era de $1,000 millones. A Mexicana de Aviación la venden en $165 millones que termina Gastón pagando alrededor de $10 millones por la empresa después de una serie de recortes que le hicieron. Y por parte de Aeroméxico, la adquisición de Banamex le costó $267 millones, empresas que estaban ambas valuadas cada una en $1,000 millones. ¿Cómo es posible que tu Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que estaba en ese entonces Javier Molinar Orcasitas, y obviamente Javier Lozano, que estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pudieran permitir una venta de ese calibre por $1,000 de un bien que es del Estado mexicano? Jimena, y impunidad absoluta. Gastón Azcárraga tranquilo y los que participaron en todas estas operaciones, ¿no ha habido ninguna acción legal en contra de ellos? No ha habido ninguna acción legal porque cuando Consecuencia. salen, o consecuencia legal, porque acciones legales he oído por parte de los sindicatos, sobre todo quienes han estado, ASPA ha sido muy enfático en señalar a Gastón Azcárraga. Aquí el grave problema es la impunidad en la que se mueven todos estos personajes y como lo digo, no es un tema aislado. Tenemos al día de hoy un personaje prófugo de la justicia que es Miguel Alemán Magnani, que está en Francia, que está en París y dejó al garete a más de 5,000 trabajadores, más de 5,000 familias que al día de hoy no tienen un sustento porque cerró Interjet, así, de la nada. O sea, sigue continuando esta andanada de tropelías con estos empresarios. Mexicana de Aviación vendida por $1,000, dejando a centenares de personas, de trabajadores en una indefinición, en el abandono, sin empleo. Interjet abandonado, con trabajadores también abandonados a su suerte, y ahora Aeroméxico también en problemas de diversa índole. ¿Qué pasa finalmente? ¿Qué ha sido todo esto, Jimena? Un embrollo, un batidillo de intereses, de corruptelas que han beneficiado a unos cuantos usando la riqueza nacional de las concesiones aeroportuarias? Exactamente, es una suma de todo lo que tú mencionas, porque precisamente solamente hay unos cuantos beneficiarios de las concesiones que otorga el gobierno que se están enriqueciendo a costa de las concesiones que el gobierno está otorgando, sacrificando a los trabajadores, sobreexplotándolos. Me comentaban, ¿cómo es posible que Aeroméxico haya tenido tantas cancelaciones y Viva y Volaris no? ¿Cuál es el factor que los empleados de Viva y de Volaris no se enferman? No, también hay contagios. Aquí el grave problema que se dio en estos últimos días con la empresa de Aeroméxico es que por el tema del capítulo 11 en el cual está inmerso, recortó un montón de trabajadores de tráfico, más de 1,000, y solamente recontrató vía outsourcing para la temporada alta personal de tráfico. Entonces, están rebasados, les falta personal de tierra, y esta es consecuencia de una mala administración. Yo lo he dicho y lo he escrito, de hecho, en varias columnas y lo he mencionado. ¿Qué ha hecho Aeroméxico durante los más de 10 años que Mexicana de Aviación dejó de volar para que esté ahorita dentro de un capítulo 11? ¿Qué hizo cuando le allanaron el camino para que fuera el monopolio que al día de hoy sigue siendo? Porque hasta el día de hoy es la única aerolínea que vuela a los continentes asiático y europeo. La única aerolínea, ni Viva Aerobús, ni Volaris, ni en aquel entonces todavía Interjet, volaban ni a Europa ni a Asia. Jimena, ¿qué hizo en su momento Felipe Calderón cuando llegó a Los Pinos frente a todo este batidillo respecto a líneas aéreas? Mira, lo que hizo él, me queda muy claro, fue beneficiar a sus familiares, fue decirnos a nosotros, y eso nos lo dijo en Los Pinos, en un desayuno que tuvimos con un sindicato, que el caso de Mexicana de Aviación era de un enfermo con cáncer que ya había hecho metástasis y que no tenía, ya no tenía curación, que nos resignáramos prácticamente. Peña Nieto, ¿qué hizo? No, Peña Nieto
él nadó de a muertito. El caso de Mexicana se lo llevó de a muertito, haciendo muchas mesas de negociación. Para paliar un poco el caso del desempleo, contrató a sobrecargos, a pilotos, a personal de tierra, los contrató en Aeroméxico, o sea, personal mexicana se fue a volar a Aeroméxico, pero hasta ahí yo le he solicitado, y lo solicité este año pasado en mi cartita a Santa Claus, a Andrés Manuel, que en el caso de los jubilados de Mexicana de Aviación, que son menos de 600, que no tienen acceso a la jubilación por parte del Seguro Social por una cuestión de edad y del contrato colectivo como lo tenían, se jubilaban muy jóvenes, alrededor de los 42 años, 46, todavía tenían 20 años más para tener que pagar el Seguro Social y poder acceder a la pensión por el Seguro Social. Yo lo que le pido a Andrés Manuel es que este grupo de jubilados les condonen ese pago que falta al Seguro Social y que entren ya como jubilados cobrando en el seguro, porque de verdad es un grupo muy pequeño que se quedó sin la pensión de la empresa y sin la posibilidad de poder obtener una jubilación vía el Seguro Social. Jimena, ¿y los sindicatos? ¿Qué ha pasado con los sindicatos? ¿Han sido de verdad una instancia de defensa de los intereses de los trabajadores? ¿Se han coludido con autoridades? ¿Han sido omisos o han ido languideciendo ante la falta de resultados? Mira, yo creo que el sindicato más destacable aquí es ASPA, el sindicato de pilotos, a pesar de todas las aristas que le podamos encontrar, ASPA ha sido muy serio en este tema y siempre ha querido sacar adelante el tema de Mexicana de Aviación. En el caso de los otros dos sindicatos, uno nada de muertito y el otro como que no ve ni oye ni hace absolutamente nada. Entonces han sido omisos, pero aquí lo preocupante es que sale Andrés Manuel en una mañanera a decir de un proyecto de una cooperativa de Mexicana. En ese proyecto, el INAES fue muy claro al decir que no podrían participar los sindicatos, que tendrían que ser agremiados naturales de Mexicana de Aviación, o sea, trabajadores naturales de Mexicana que hayan participado en la empresa o que hayan trabajado. Y lo que estamos viendo es que este pasado domingo hubo una votación para la conformación ya del Consejo de Administración de esta cooperativa, donde están ya enquistados en cargos administrativos representantes sindicales del Sindicato de Tierras Santas y del Sindicato de Sobrecargos ASA. Entonces, para volverse esta cooperativa un negocio particular de dos sindicatos, que no resarce el tema de los trabajadores de Mexicana de Aviación. Vaya, pues Jimena, además de todo lo que estamos viendo y lo que estamos platicando de los detalles sindicales, administrativos, el gran problema hoy son tantas broncas que están pasando, claro, por el Omicron y claro, por la pandemia y mil cosas, pero de pronto pareciera convertirse en un caos la operación aeronáutica en México. Sí, lo que falta es que en aras de recortar y combatir la corrupción, yo creo que de una manera errónea o equivocada, hicieron una serie de recortes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que han traído como consecuencia desde la degradación de categoría 1, categoría 2, el caos que actualmente hay al día de hoy en la FAC, en Medicina de Aviación, por la falta de exámenes y licencias al personal aéreo. Hay una corrupción incrustada en esa área que no han podido combatir totalmente. Sigue habiendo venta de exámenes, sigue habiendo venta de licencias y eso es muy preocupante que se siga dando. Bien, Jimena, pues estaremos atentos a ver qué es lo que sucede en todo esto, que creo que va a seguir produciendo información y hechos relevantes. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Crees que esto se resuelva, se embrolle o quede como un problema más de esos que se les va pasando el tiempo y finalmente ni hay justicia, ni hay soluciones y eficacia hacia el público? Mire, yo soy como Benito Pérez Galdós en Miau, soy pesimista. Creo que esto finalmente o sea, se va a seguir sumando a los años y se va a ir diluyendo de la memoria colectiva y no va a haber una solución, porque ¿cómo es posible que después de 10 años los responsables de la debacle de Mexicana de Aviación sigan libres? Que a esto le sumemos el caso de Interjet y los responsables sigan libres,
que en el caso de Aeroméxico, esta mala administración que tiene la empresa, no haya un llamado de atención por parte de las autoridades y lo pongan en orden. Yo creo que lamentablemente se va a ir diluyendo porque va a haber otros temas que van a acaparar el ámbito de la sociedad y bueno, nos vamos a diluir lamentablemente como muchos otros casos. Bueno, Jimena, pues nos toca como periodistas seguir señalando, seguir insistiendo, seguir informando, aportando datos, documentos, pruebas. Jimena, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y seguro volveremos sobre este tema un poco más adelante. Gracias por la invitación, saludos. Igualmente, gracias.